nosotros. Padre Celestial, cada vez que abrimos nuestros ojos por la mañana, contamos con el favor tuyo, Señor, porque nos das vida, porque nos das fortaleza, Señor, para vencer en medio de todas las situaciones que a nuestro alrededor pasan. Padre Celestial, nosotros somos bendecidos porque tenemos a un Dios todopoderoso, Amén. a un Amén. Dios, Padre Celestial, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, al que es el principio y el fin, que es el Alabado alfa y la seas. omega, Señor. A ti te honramos, te bendecimos, Alabado Padre seas, Jesús. Celestial, porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la promesa, Señor. Bendecimos a tu Jesús. pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo que tú has escogido. Y nosotros somos el pueblo de Israel escogido por ti, Señor. Por eso estamos delante de ti en esta hora, dándote la honra y la gloria, Señor, que solo tú mereces. Gracias también, Padre Celestial, por la vida y por la presencia de cada uno de mis hermanos aquí en este lugar, Señor. Eso es señal de que traemos ofrendas, Señor, de que traemos gratitud delante de ti y queremos que esas ofrendas sean presentadas delante de ti, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Padre Celestial, porque nuestro país no está en guerra como en otros países, pero Padre Celestial, derrama tu bendición sobre aquellos lugares donde hay mucha necesidad, Señor, donde hay tribulación, donde hay peste, donde hay hambre, donde hay necesidad. Gracias también, Padre Celestial, porque nosotros nos has dado la armadura, Señor, la armadura tuya para vencer, Señor, en medio de toda dificultad, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, Señor, ni contra huestes de maldad. Por eso en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús rompemos todo yugo. Sí, Señor Santo. Todo yugo que tenga atado a cualquier persona, a cualquier hermano, a cualquier familiar de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Por favor. todo yugo de opresión, Señor, todo yugo de enfermedad, todo yugo de vicio, Señor, todo yugo de maldad, en el nombre de Jesús, Así son sea, rotas Padre. Así sea, Señor. esas cadenas, Señor, son rotos esos yugos para que estas personas puedan caminar en libertad y vengan a tu presencia, Señor, a darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre Celestial. Bendigo a cada hermano aquí presente, Padre Celestial, para que cuando ellos pongan sus manos, Señor, sobre cualquier enfermo, tú escuches esa oración y tu nombre sea exaltado por la bendición que estás derramando en ese momento. Que la oración que cada hermano o hermana clame en cualquier lugar, Señor, en cualquier lugar donde él se encuentre y haga una oración en tu nombre, tú escuches, Padre Celestial, y traigas esa solución a ese problema que están padeciendo, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú eres nuestro oportuno socorro, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte a quien podemos acudir en cualquier momento de dificultad, Señor, y en ti estamos seguros. Gracias, Padre Celestial, porque además de tu presencia, Señor, pones ángeles a nuestro alrededor que suplan todas las necesidades, y lo haces con cada uno de mis hermanos aquí presentes. Por eso no dudamos, Padre Celestial, de que tú con gran poder vas a manifestarte. Solo quieres que nosotros inclinemos nuestro corazón delante de ti, que doblemos nuestras rodillas, que clamemos a ti, Señor, y ahí estás, Padre Celestial, porque donde hay clamor hacia ti, Señor, tú traes la respuesta. Alabado y glorificado sea tu nombre. Bendigo y cubro en la sangre de Cristo Jesús a cada hermano anciano, anciana de este lugar, a cada hermano adulto, padre de familia, Padre Celestial, a cada joven, a cada señorita, a cada adolescente, a cada niño, a cada niña, a cada bebé, Señor. En el nombre de Jesús, todos somos cubiertos por tu amor tan grande y tan maravilloso. Por eso no nos cansamos de decir, Señor, alabado sea tu nombre. Abba, Padre, Señor. Gloria a ti. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Amén, amén, Señor. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios? Señor. Sí, Señor Jesús. Esta es, amados hermanos, la vida de la iglesia. Esta es la realidad de la vida cristiana, de que mientras nosotros vamos transitando por este mundo, no vamos a estar exentos de problemas, de adversidades, pero sí vamos a disfrutar mientras transitamos por ellos
con la presencia gloriosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Su brazo que nunca se acorta, siempre se extiende para ayudarnos a continuar el camino de la vida cristiana. Triste es para aquellos que no conocen al Señor Jesús, porque problemas, adversidades, tribulaciones, todo mundo tiene, creyentes y no creyentes. El ser cristiano no es una vacuna de la exención de problemas, pero sí es la afirmación de que no estamos solos cuando pasamos por ellos. Por eso, mis amados hermanos, creí muy apropiado que reflexionáramos en este tema que evidentemente ya lo hemos citado, pero nos va a recordar y a refrescar y a ayudar a reafirmarnos con una verdad. La semana pasada un hermoso grupo de hermanos y hermanas obedecieron al Señor y descendieron a las aguas bautismales en una respuesta de obediencia a ese mandato divino. Es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo y entregada a su iglesia. Fue un momento muy hermoso. Por supuesto, hermanos, que yo tengo mucha gratitud a Dios por varias razones. La primera de ellas, porque me da mucha alegría ver que el Dios nuestro continúa manifestándose en medio de nuestra iglesia, tocando el corazón de las personas a quienes ustedes les comparten el Evangelio. Tocando el corazón de las personas que han nacido a una nueva vida, discipulándoles para que respondan en obediencia a ese mandato divino. Y de eso yo tengo que darle muchas gracias a Dios. Gracias por el trabajo que el Señor hace a través de todos ustedes. Me ha alegrado y me he gozado. El día de ayer, hermanos, y el día de antier, nosotros fuimos testigos de la bendición de Dios aquí en este lugar también. Mientras los jóvenes se han organizado y un grupo grande también de hermanos y hermanas les han apoyado y les han asistido para llevar adelante el evento que también estuvo muy bien organizado. No estoy diciendo que no sea perfectible, siempre hay cosas que podemos hacer mejor. Pero cómo estoy agradecido con Dios, amados hermanos, por lo que el Señor ha hecho a través de la vida de los jóvenes de nuestra iglesia. Y cómo ellos a través de su ministerio y de su servicio tocaron la vida de otros más. Esa es la tarea de la iglesia. Tenemos que buscar maneras diferentes en cómo hacer discípulos, cómo llegar a ellos. Esa es la tarea de la iglesia y yo quisiera, es el quehacer de la iglesia, y yo quisiera que ustedes leyeran conmigo estos textos bíblicos. Puede seguirlo con su vista. Yo lo voy a hacer audiblemente. Mire, son tres traducciones del griego, tres traducciones en tres versiones diferentes. La Nueva Traducción Viviente dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, en el versículo número 1, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Y luego entre paréntesis, en la traducción se pone, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino, ¿quién? O sea, los discípulos de Jesús. Levanten la mano, por favor, los que son discípulos del Señor Jesús. Vea lo que hacen los discípulos del Señor Jesús. En la versión Reina Valera actualizada, la traducción en el mismo pasaje dice: cuando pues
el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, los fariseos, los líderes religiosos, habían oído decir, ¿a quién? Al pueblo, a los testigos, a los que veían, a los que eran tocados por el ministerio del Señor Jesús. El Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y luego continuó diciendo, entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, ¿sino quién? Sus discípulos. Hay otro texto bíblico en la Nueva Versión Internacional, otra traducción, otra versión, en el Evangelio de San Juan, el mismo versículo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían, o sea, no dice que habían oído. Se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo, y quiero subrayar ahí esa palabra, haciendo. Es un verbo del presente continuo, haciendo. O sea, hizo, pero está haciendo. Es una acción continua. Haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. A través de la historia, mis amados hermanos, hemos sido bendecidos por muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, ha sido la invención de la imprenta. Gracias a Dios porque podemos tener esta herramienta. El primer libro que se imprimió en 1400 y tantos, cuando se inventó la imprenta, no tengo ahorita el dato exacto, pero como dicen los jóvenes, usted puede googlearle y va a encontrar ahí cuando se inventó la imprenta, 1400 y algo. Y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. O sea, una versión de la Biblia, una traducción de la Biblia. Y damos gracias a Dios por eso. En ese primer libro que se imprimió, porque existían los libros, pero eran escritos a mano. Y lo que había eran, por eso existían los escribas. Los escribas que transcribían, que escribían y mandaban los escritos a las sinagogas para que tuvieran los escritos de los salmos, la ley y los profetas. Los judíos lo tuvieran en las sinagogas, donde quiera que estuvieran, y pudieran tener acceso y pudieran leer lo que se había escrito. Pero no, fue hasta 1400 y fracción que se imprimió el primer libro y que fue la Biblia. Hoy en día muchas personas tienen conflicto en entender que, por supuesto, que los tiempos cambian. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y a veces hasta se escandalizan porque estuvo hablando y ni siquiera traía una Biblia. ¿Sabe cuántas Biblias yo traigo aquí? En diferentes versiones y en diferentes idiomas. ¿Sí? Y diccionarios y libros traigo tantos aquí, que me es mucho más fácil, en lugar de buscar aquí en la concordancia cuando quiero ver algún versículo bíblico, nomás le pongo aquí y me lo da en todas las versiones que yo quiero. Menciono esto para que podamos entender que la tecnología que apareció hace 1400, en el año 1400 y tantos, de la imprenta, fue una bendición y sigue siendo una bendición. Esta es una nueva tecnología que ha aparecido y debe ser una bendición. Los tiempos cambian. El mensaje que predicamos no cambia. Los principios divinos no cambian, pero los tiempos cambian. Y el día de ayer nosotros fuimos testigos de un grupo que se reunió aquí de jóvenes de nuestra iglesia y de otras iglesias,
y cómo Dios nos bendijo. Este libro, mis amados hermanos, por supuesto que habla de un personaje central. ¿Cómo se llama ese personaje central de este libro? ¿Perdón? Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Este libro gira en torno de ese personaje al cual nosotros hemos conocido en una manera personal y hemos creído en él y le seguimos. Constantemente estamos aprendiendo de él. Pero hay otros libros. Y hay muchos otros libros tan importantes, hermanos, que le dan un papel tan importante a la figura, a la persona del Señor Jesucristo, aun cuando no son libros religiosos. O sea, por citar solamente un ejemplo, la Enciclopedia Británica, que es la más reconocida, completa, famosa y valorada, habla más del Señor Jesucristo, aunque no es un libro religioso, pero habla más del Señor Jesucristo que de cualquier otro hombre que haya existido en la historia de la humanidad. Dice en esa enciclopedia que hay alrededor de 2.500 millones en todo el mundo de discípulos del Señor Jesucristo. 2.500 millones en todo el mundo de discípulos del Señor Jesucristo. Hombres y mujeres capaces entonces de seguir haciendo discípulos. Que no nos quede duda, hermanos, porque hay un quehacer de la iglesia. Hay una tarea de la iglesia. Ya sea en los salones de nuestros pequeños que están ahorita recibiendo la enseñanza acá, no que los están cuidando, les están enseñando y les están instruyendo en la palabra sagrada, en el principio, en los conceptos, en las enseñanzas de nuestro Dios, porque esa es nuestra tarea como iglesia. Ya sea aquí en el culto, ya sea en los hogares, cuando se reúnen los grupos de discipulado, y si todavía no se ha enrolado en alguno, yo le invito a que lo considere seriamente y se involucre para estudiar la palabra de nuestro Dios durante los días de la semana. Cada semana los hermanos ponen aquí cuáles son las direcciones, quién está al frente y cuáles son los horarios. Yo le desafío, le invito a que se inscriba en uno de ellos, porque esa es la tarea de la iglesia. A través entonces de las diferentes dinámicas, eso es lo que hacemos allá con los niños, en los hogares, aquí con los jóvenes. Cuando ellos están en el parque, no hay otra cosa que ellos deban hacer, sino predicar y proclamar las enseñanzas del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. En el mundo, entonces, los discípulos, y yo quiero que usted por favor entienda simple y sencillamente que ser un discípulo no es otra cosa más que un aprendiz. O sea, es alguien que está recibiendo una instrucción de parte de un maestro y que, por cierto, al finalizar esta predicación vamos a tener un tiempo para orar por los maestros que estarán enseñando en este ciclo escolar, allá también en las escuelas, porque ellos necesitan de nuestras oraciones, aunque ellos no lo sepan o aunque ellos no lo quieran, pero es nuestra responsabilidad de que nosotros estemos orando por ellos. Y vamos a orar, por supuesto, también por nuestros maestros de escuela dominical, que tendrán también a otros niños durante este año para ayudarles a desarrollarse, a crecer, a entender, a comprender, a asimilar, a aceptar, a vivir, a conducirse en ciertos valores y principios morales que necesitamos enseñarles. Entonces los discípulos son los aprendices, son aquellos que están recibiendo alguna enseñanza. Y dice la Escritura, mis amados hermanos, entonces que cada cristiano
es un discípulo. O sea, es un alumno. Es un alumno del más famoso. Yo, por ejemplo, a mí me gusta a veces decir que, bueno, pues tuve el privilegio de estudiar apologética allá en la Universidad de Francia, y me gusta decir quién fue mi maestro, ¿sí? Porque yo sé que él es conocido. Así es de que nos gusta decir quién nos enseñó. Vino el hermano Omar Cerón en estos días y dice, fue a recibir él instrucción en el área de la música y la adoración en la academia de Marcos Witt. Si dijera que en la academia de música de David también, pues David es el que sabe de música, ¿no? Si ya les he dicho que me decían los hermanos, los diáconos de una iglesia ya, pastor, usted no cante, nomás predique. Yo no sé por qué, ¿no? Pero así me decían, ¿no? Pero ¿por qué lo menciona? Pues porque tiene un valor, ¿no? Con quien estudió. Nosotros, hermanos, somos discípulos del Señor Jesucristo. El maestro más grande que ha existido. El maestro más famoso. El maestro más inteligente. El maestro más competente. El maestro más sabio e ilustre de todos los maestros. Nuestro Señor Jesucristo. Y ese maestro comisionó a los suyos. Mire, dijo el doctor John Ewart, el vicepresidente del seminario de Carolina del Norte, que nos están asistiendo en el seminario Lacey, que ahora nuestros estudiantes dentro de unos meses terminan su ciclo de maestría. Y ellos dijo, ¿saben ustedes que cada estudiante a nosotros nos cuesta por materia? ¡Qué bendición! Tenemos 31 estudiantes en la maestría y ellos están pagando eso. Dice, a nosotros por materia, cada estudiante nos cuesta $2,000 por materia, cada estudiante. $2,000. Así es de que ustedes han recibido una enseñanza y ustedes, yo puedo ser, dijo él, un osito de peluche. Y quiero que me conozcan como un osito de peluche. Pero puedo también ser un oso grizzly. Y no quiero que me conozcan como un oso grizzly. Porque si ustedes no están compartiendo lo que han recibido y enseñando a otros, yo los voy a ir a buscar y los voy a perseguir hasta donde se encuentren. Dice, y no me van a querer conocer como un oso grizzly. Eso dijo él. Por supuesto que el Señor Jesucristo no dice que eso nos va a hacer. Pero se imagina cuando el más grande de los maestros nos ha compartido la bendición y el privilegio de poder conocerle, qué gran responsabilidad tenemos de compartir a otros lo que Él nos ha dado. Este maestro nos envía, amados hermanos, a hacer discípulos. ¿Cuál es el quehacer de la iglesia? ¿Cuál es la tarea del discípulo? Este pasaje nos enseña que el quehacer del creyente y la tarea de la iglesia es entonces, ¿hacer qué? Porque Jesús hace discípulos, más que Juan. Hace muchos años leí un libro, hermanos, donde se planteaba la pregunta, y la pregunta era, ¿los discípulos nacen o se hacen? Y yo dije, bueno, algunos nacen y otros se hacen, ¿no? ¿Sí me entiende lo que quise decir? Pero ¿sí me entendió lo que leí? Ok, lo explico con esto.
La respuesta del autor ante aquella pregunta fue: nacen, sí nacen, pero no nacen hechos. Él tenía razón. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos, amados hermanos, nacen por el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. O sea, los discípulos nacen por el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a uno de los líderes religiosos de su tiempo, a un maestro de Israel, un hombre que enseñaba al pueblo las verdades espirituales: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y dijo a aquel teólogo, un hombre que estaba al frente enseñando al pueblo las verdades espirituales: ¿y cómo puedo yo nacer de nuevo si yo ya soy grande? ¿Podré acaso volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Nicodemo estaba pensando en términos físicos, en términos terrenales. El Señor Jesucristo le explica y le dice: Nicodemo, tú necesitas entender que yo estoy hablando en términos espirituales. El viento viene de donde quiere y sopla y tú ni siquiera sabes. Así es todo aquel que es nacido por el poder del Espíritu Santo. Es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. La conversión entonces es el resultado de la obra y de la obra poderosa del Espíritu Santo. Que no nos quepa duda, mis amados hermanos. No es porque usted sea un buen maestro, no es porque usted sea un buen predicador, no es porque usted sea absolutamente nada. Es porque Dios es poderoso y es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos nosotros o entendemos. El diablo es el que trata de engañarnos para que no compartamos el mensaje del Evangelio, porque empieza a decirnos: bueno, pero ¿tú cómo lo vas a compartir si tú ni siquiera has ido al seminario? ¿O cómo tú vas a compartir el mensaje del Evangelio si apenas conociste al Señor Jesús? Nuestra tarea de hacer discípulos es cuando somos discípulos. Estamos aprendiendo del Señor Jesús y nunca terminamos de aprender. Estamos en el camino. ¿Quién de nosotros puede decir que ya aprendió todo lo que tiene que aprender? Nadie. Absolutamente nadie. Pero hemos de estar compartiendo, y esa obra, por lo poquito que usted sepa cuando comparte de esa persona que usted ha conocido, créalo, es el poder del Espíritu Santo. No es su conocimiento, no es su habilidad. Por supuesto que debemos de conocer cada día más. Por supuesto que debemos de entrenarnos en cómo compartir el Evangelio. Por supuesto que sí. Pero nunca podemos decir que todavía no tenemos lo suficiente para compartir del Señor Jesucristo. Porque esa obra la hace, el resultado lo trae la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace nacer a una persona a la nueva vida, a la vida espiritual. Él es el Espíritu Santo el que le guía a reconocer la necesidad de volverse a Dios y de venir con un corazón arrepentido. Es el Espíritu Santo el que mueve el corazón y la voluntad del hombre para que deposite su fe en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y no puede haber otra conversión. Entonces, cuando una persona llega a entender eso por el poder, por el actuar del Espíritu Santo en la mente y en el corazón, entonces es cuando deposita su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, le acepta y le recibe como su Señor y como su Salvador, entonces es cuando se lleva a cabo esa acción milagrosa que es operada por el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Entonces los discípulos nacen o se hacen. Nacen por el poder del Espíritu Santo.
nacen por el poder del Espíritu Santo. Pero también hay que hacerlos. Hay que hacerlos porque no nacen hechos. Dijo el Señor Jesucristo, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos, dijo Jesús. Sí, mis amados hermanos, sí, así es. Y si tenemos que ir a hacerlos, luego entonces surgen algunas preguntas que bien nos haría meditar en ellas y darles una honesta respuesta. ¿Quién debe hacerlos? De los jóvenes que se encargue Sam. De los niños, la hermana Aide. Y de los adultos, pues el pastor. Amados hermanos, el pastor guía, el pastor da visión. El pastor como líder debe entrenar, debe capacitar, debe delegar, debe organizar a los santos para la tarea. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Fue el consejo de un experimentado misionero a un joven pastor y a una iglesia que necesitaba avanzar. Y si una iglesia va a avanzar, ha de tomar muy en cuenta y muy en serio estos consejos. Así se debe entender la dinámica de la iglesia. Es un equipo. Y cada uno tiene su función. Entonces no deberá la iglesia esperar que solo esto suceda por la participación del hermano Sam, de la hermana Aide o del pastor. Esto deberá suceder, mis amados hermanos, porque la Biblia dice que cada miembro, cada uno, de acuerdo al don que ha recibido, ministrelo a los demás. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A cada miembro le ha sido dada diferentes dones por la gracia de Dios. La Biblia lo afirma diciendo que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta verdad se lee en la Escritura. Cada seguidor entonces del Señor Jesucristo debe hacerlo. Cada creyente, cada miembro de la iglesia ha de cumplir con tan sagrada tarea. A esto le llamamos el cumplimiento de la gran comisión. Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Esto dice nuestro texto, y este texto nos enseña claramente, incuestionablemente, sin lugar para la duda, sin temor a la equivocación, porque la Biblia no se equivoca, que lo que se hace en su nombre, lo que se hace en su poder, lo que se hace en su autoridad, lo que se hace en el cumplimiento de su mandato, es como si Él mismo lo hiciera. ¿Cómo se hacen los discípulos? En el texto griego dice que el Señor Jesucristo se apareció a los discípulos. Los convocó, les dijo que fueran ahí al monte, se iba a reunir con ellos. Y les dijo, después de haber sido crucificado, fue al sepulcro y resucitó al tercer día. Y luego después de haber resucitado, entonces dijo a las mujeres, vayan y digan a los hermanos que quiero verlos. Allá me reuniré con ellos. Entonces fueron, y cuando llegaron, dice la Escritura que el Señor Jesucristo les dijo, como toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, aquí estoy, el que descendí del cielo, aquí estoy, el que descendí al sepulcro, pero que salí y que resucité, aquí estoy. Tengo poder en el cielo, tengo poder en la tierra, porque el último de los enemigos del hombre, que es la muerte, ha sido vencido. Aquí estoy vivo, soy la evidencia. Como todo poder me ha sido dado en el cielo, como en la tierra, o sea, Él es el soberano. Él es el todopoderoso. Él es Dios. No solamente es el autor de la vida, es el dador de la vida. Él tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Resucitó de los muertos. Como toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto,
O sea, por consiguiente, como resultado de esa autoridad que yo tengo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hacen? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice el texto bíblico, que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, amados hermanos, la tarea de la iglesia empieza allí. Tenemos que salir a ganar a la gente para Cristo y tenemos que enseñarle a no solamente conceptos, sino que viva, que practique. Porque la palabra que es traducida guardar, esa es la connotación que tiene. Enseñándoles que guarden es enseñándoles que vivan, enseñándoles que practiquen. Es como cuando usted escucha en nuestro lenguaje popular, se utiliza la palabra de guardar los días festivos, los días de fiesta, o si es entendida la palabra, ¿no? ¿Sí? De que se celebra, de que se hace, ¿verdad? Eso es guardar, es vivirlo, es practicarlo. Entonces, cuando dice enseñándoles que guarden, es enseñándoles más que meramente una lista de cosas que memoricen, es ayudarles, es tomarlos de la mano, es vivir con ellos. Es ayudarles a que practiquen esas cosas que el Señor está diciendo. Y qué gran responsabilidad para nosotros que somos discípulos, porque la mejor manera que nosotros podemos enseñarles es a través de nuestro testimonio. Más que con un cuaderno y con un libro, con nuestra vida. Por eso el apóstol San Pablo decía, nosotros somos libros abiertos, donde todo el mundo puede leer ahí en ellos, que deben dar testimonio de eso. Así es de que, ¿en dónde se ejerce nuestra tarea? ¿A dónde hemos de ir y bautizar y enseñar? Vayan y hagan discípulos, dice el Señor Jesucristo, a todas las naciones. Es mi anhelo, mis amados hermanos. Es mi sueño. Es mi deseo. Es mi meta. Es mi meta como pastor que un día, Campamento de Dios, pueda salir alguien al campo misionero a nivel internacional, que pueda estar sirviendo en otros lugares y que nosotros como iglesia podamos apoyarle. Dios nos conceda ver esto. Es mi anhelo, es mi sueño, es mi deseo, es mi meta como pastor. Que podamos en alguna manera proyectarnos como iglesia a través de alguien para que salga a ser discípulos a otras naciones. Porque esa es la responsabilidad de la iglesia. ¿Para quién los hacemos, hermanos? Hacemos discípulos, por supuesto, para el Señor Jesucristo, con la autoridad que Él nos ha conferido. Y debemos siempre desear hacer más. La Biblia dice que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aquí es donde exige creatividad. Escuche por favor esto con mucha atención. Es una parte muy importante del mensaje. Necesitamos hacer más. Por supuesto que nosotros, amados hermanos, debemos de guardarnos de la numerolatría, de adorar los números. Pero hemos de ser siempre insaciables para nuestro Dios. Que si en este año se registraron 100 y tantos jóvenes en el Congreso, que no nos quedemos conformes con eso. El próximo año queremos más. Y con la ayuda de Dios y el trabajo conjunto de la iglesia, con su bendición, lo lograremos. De que no nos quedemos conformes con que tenemos 4, 5 o 6 células de estudio bíblico, pero que podamos tener más. Pero eso va a ser posible, amados hermanos, cuando todos nosotros nos involucremos en la tarea que tenemos como discípulos, hacer más discípulos. El Señor Jesucristo hacía más discípulos que Juan.
Y aquí es entonces donde exige la creatividad. ¿Usted cree que nos vamos a poner a pelear con los jóvenes para decirles, es que ya ni la Biblia traen al templo? Porque nosotros somos conocidos como el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro. Pues ahora el libro ya no está aquí en tinta, ahora el libro está aquí. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Mire qué tremenda lección me dieron a mí en una ocasión. Me invitaron a predicar allá en la Sierra Mazateca y entonces yo llegué allí al templo, me quedé sorprendido. Allá en la montaña, hermanos, tenían 2 videoproyectores, tenían 2 pantallas. Me quedé impresionado. Y le pregunté al pastor que por qué tenían 2. Dice, es que tenemos 2 generaciones diferentes, los niños que ya hablan español y los adultos que no entienden español. Pero al mismo tiempo nos reunimos y adoramos a Dios y aquí ponemos en español y acá ponemos en mazateco. Y unos cantan en español y otros cantan en mazateco. ¿Han entendido para qué sirven las herramientas? Me parece a mí que sí. Y que han entendido que se necesitan maneras creativas para poder alcanzar a las nuevas generaciones. Pero me invitaron a la primera iglesia bautista a predicar, y no voy a decir el nombre de cuál porque no quiero quemar a nadie. Oiga, cuando yo viajaba aquí en México por todas partes, entonces yo llevaba mi equipo y ahí traía siempre mi videoproyector. Llegué entonces y yo quise poner mi videoproyector porque la iglesia no tenía, algunas iglesias no tienen. Pero esa primera iglesia bautista de esa ciudad tan grande de aquí, de la República Mexicana, no me permitieron poner el videoproyector porque allí era la casa de Dios. Dije yo, Señor, ayúdame. No, yo no sé por qué ustedes se ríen. Yo dije, ayúdame con lo que pienso, con lo que como y con lo que siento, ¿no? Si vamos a alcanzar y vamos a ser más discípulos, entonces es donde demanda y se necesitan maneras creativas. Necesitamos entregarlo a una sociedad cada día más cambiante y eso demanda creatividad, demanda planeación, demanda entrega, demanda fidelidad, demanda dedicación, demanda audacia. Por eso los jóvenes, yo creo por eso le pusieron valientes a su congreso, a su conferencia. Se necesita audacia. Se necesita cada día más hombres y mujeres involucrados en la dinámica de la iglesia sirviendo. Exige pasión de cada líder, de cada miembro, hacer más discípulos y cada vez más. Yo voy a concluir con esto, tengo muchas cosas más que decirles, pero por este momento creo que no las pueden sobrellevar. Solamente quiero decirles, amados hermanos, en conclusión, podemos entonces decir que el quehacer de la iglesia y la tarea del discípulo es hacer y bautizar discípulos. Entonces hagamos y bauticemos más discípulos en su nombre. La validez de nuestra tarea reside en su autoridad. Vayamos adelante haciendo discípulos y cada vez más. Que su reino crezca, que su iglesia avance, que el mundo pueda conocer a Dios. Esa es nuestra tarea, nuestro desafío y nuestra responsabilidad. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has concedido reflexionar en tu palabra. Y te damos gracias por el desafío que nos presentas. También, Señor,
Queremos agradecerte por la esperanza que tenemos de que tú estarás, como lo prometiste, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras vayamos haciéndolos, tú manifestarás tu presencia y tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso creemos, Padre. No salimos al campo a hacer la tarea en base a nuestras fuerzas y a nuestros recursos, sino a tu fuerza, Señor, a tu poder, a tu gracia, sino en tus recursos, Señor. Tú eres el que da semilla al que siembra. Gracias, Padre, porque tú nunca has fallado y tú nunca nos abandonarás y nos dejarás. Gracias por Campamento de Dios, Señor. Gracias por cada uno de sus líderes. Gracias por este precioso grupo de jóvenes, Señor, que nos guía semana a semana en la adoración a ti. Gracias, Padre, por los líderes que se involucran y que se interesan en el desarrollo espiritual de nuestra juventud. Danos sensibilidad para seguir desarrollando, Señor, y sembrando y alcanzando a estas nuevas generaciones. Danos de tu creatividad, Señor, danos la audacia, danos el valor, danos, Señor, todo aquello que necesitamos, porque lo único que nosotros deseamos y buscamos a través de esto es que tú seas glorificado. Ciertamente, Señor, muchas cosas pueden ser mejoradas, pero Padre, tú sabes nuestro corazón y te lo hemos entregado como una ofrenda desde lo más íntimo y profundo de nuestro corazón, porque hemos querido agradarte. Padre, te damos las gracias por cada hermano y hermana que han apoyado este evento con sus oraciones, desde allá, desde su hogar. Aquellos, Señor, que han estado aquí también asistiendo en algunas necesidades físicas. Te damos muchísimas gracias. Queremos agradecerte por el trabajo de nuestros hermanos al compartir el Evangelio, por este grupo de personas que te han conocido, por invertir el tiempo en ayudarles en su proceso de discipulado hasta llegar al punto de entender, aceptar y tomar la decisión de ser bautizados. Gracias, Señor. Nos hemos alegrado por lo que sucedió la semana pasada, el domingo pasado, cuando este grupo de hermanos descendieron a las aguas bautismales en obediencia a tu mandato. Nos hemos alegrado por lo que sucedió el día de ayer y antier aquí con nuestros jóvenes. Y queremos, Padre, seguirnos regocijando en el tiempo futuro, porque deseamos, Señor, experimentar el mover de tu Espíritu Santo y tu gracia sobre nosotros. Agrádate de Campamento, Señor, Campamento de Dios, una iglesia, un lugar de bendición donde cada familia pueda sentir precisamente eso, que esta es su casa, que nosotros somos su familia, que deseamos amarles como tú nos has amado. Señor nuestro, toma los corazones que están apesadumbrados, que están adoloridos, que están quebrantados por las diversas situaciones y, Señor Santo, llénalos con la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo y manifiesta el poder, Señor, que solamente tú puedes dar a quien lo necesita y a quien lo pide. Lo recibimos, pues, Señor, con acción de gracias. Bendito y alabado seas, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.